En primer lugar, voy a ser breve con lo protocolar porque, como bien decía Naldo, estoy acá de prestado en una escapada brevísima. Les quiero agradecer a los compañeros de la UOM, a Naldo, a Abel, a Francisco Cudó, que en este momento no está, y ahora a Caló, que está viniendo, y también al resto de la organización del comité. Voy a decir, me pidieron que utilizara estos 15 minutos que tengo de la mejor forma desde mi punto de vista posible, que es para compartir con ustedes algunas ideas, algunas experiencias y lamentando fuertemente no poder participar más prolongadamente de este encuentro, porque lo voy a decir con mucha sinceridad, lo digo como militante, lo digo hoy como funcionario del gobierno, lo digo también como profesor, investigador. La verdad que quería sinceramente felicitarlos y transmitirles mi solidaridad, mi apoyo, mi admiración por el intento que están haciendo de conseguir articular una organización internacional, mundial, de trabajadores pertenecientes al mismo grupo económico del que yo, en calidad de director de la compañía, también soy parte, y en el que permanentemente siento la necesidad de tener un enorme contacto con las realidades de los otros países donde opera el Grupo Techin. En particular, yo soy director de Sideral, una empresa de Ternium, pero voy a hacer algunos comentarios sobre la cuestión de la transnacionalización de la empresa y sobre los desafíos que impone a los gobiernos y a los movimientos de obreros de cada uno de los países, a los gobiernos nacionales y a los movimientos obreros de cada uno de los países, el hecho que tan abstractamente se conoce como globalización, pero que nosotros, quienes estamos en contacto con la realidad del Grupo Techin o de alguna de sus compañías, sabemos que esto no es una quimera, no es una abstracción, no es un eslogan, una palabra teórica, sino una realidad cotidiana de los trabajadores y de los gobiernos que se enfrentan con este tipo de empresas. Es muy distinto hablar de globalización como un fenómeno fluido y bastante inasible, que entender a la globalización como la entendemos nosotros, que estamos en la gestión o en los puestos de trabajo, como algo que afecta el día a día de cada uno, en cada una de sus funciones dentro de la compañía. Que la empresa, el Grupo Techin sea un grupo globalizado, no es un dato menor para todas y cada una de las cosas que pasan todos los días con cada una de las empresas. Porque Techin piensa, como dice el dicho, piensa globalmente. Y cada una de las empresas de cada uno de los países no es más que un engranaje en esa maquinaria internacional que toma decisiones de manera internacional, pensando, obviamente, como le corresponde a la figura, en su rentabilidad global, lo cual muchas veces se le escapa por completo a quien, como a veces nos ocurre a nosotros, estamos viendo una realidad concreta en un país concreto, en una empresa concreta o con un mercado concreto. Así que lo primero que quiero decir como cuestión conceptual es que si los trabajadores y los estados nacionales no nos articulamos globalmente, no nos articulamos internacionalmente, no sé si está bien o está mal, si es bueno o malo. Lo que sí sé es que estamos en tremenda desventaja en nuestra relación con la empresa, con cada una de las empresas. En tremenda desventaja, una desventaja insalvable, que a nosotros, en mi calidad de director, después voy a hablar también un poco en mi calidad de viceministro de Economía de la Argentina, muchas veces, si no la entendemos como una empresa global, el Grupo Techin, todas las interpretaciones de los movimientos que hace, cada uno de esos movimientos, es insuficiente y probablemente equivocada, porque es una racionalidad distinta. Es como si uno estuviera estudiando el movimiento de un dedo, ignorando que forma parte de una mano, que forma parte de un brazo, que forma parte de un organismo completo y que tiene un cerebro, que está pensando en ese organismo completo. Entonces, el carácter global de la compañía impone un desafío importantísimo a los estados y a los trabajadores.
entiendo que no es una decisión menor, ni una cuestión menor, ni circunstancial, el hecho de pujar permanentemente hasta conseguirlo para tener un reconocimiento, una actividad de una organización global ante un grupo que es eminentemente global. Es una responsabilidad como gobiernos y como movimiento de trabajadores nacionales conseguir esta integración internacional, porque si no nos perdemos el 90% de la película, y no es solo que vemos la foto, sino que vemos un pedacito de una foto cuando se está moviendo todo el organismo de una manera que se nos escapa si no empezamos a tener este tipo de organizaciones. Déjenme hablar un poquito de la experiencia como director y como funcionario para el acceso al grupo y la experiencia que estamos teniendo adentro del grupo, porque me parece que ilustra un poco el estadio en el que se encuentra en este momento su comité, se llama su comité. Voy a tratar de ser breve para los compañeros de otros países que tal vez no lo conocen, breve pero lo más ilustrativo que pueda. Como ustedes sabrán, hoy el Estado Nacional tiene el 26% de las acciones de la empresa Siderar del Grupo Techin, y dentro del Grupo Techin de la división técnica. Esto es así por un proceso un poco equívoco, un poco, podríamos llamarlo, inesperado, y tal vez me animo a decir tragicómico, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy el Estado tiene una participación tan importante en una de las empresas más importantes del grupo, por el hecho de que en la etapa anterior, en los años 90, el sistema de jubilaciones y pensiones argentino se había privatizado. Se había privatizado y entonces teníamos, como tiene hoy Chile, como tienen algunos países de la región, como tiene la economía norteamericana, empresas que se dedicaban a gestionar los fondos de los trabajadores que le aportaban un privado para que le manejara esos recursos y poder cobrar sus jubilaciones cuando llegara el momento. Es decir, estaba privatizado un sistema de pensiones y jubilaciones que en nuestro país se lo debíamos precisamente al movimiento peronista. Eso se había privatizado en los 90. Y había muchísimas empresas que gestionaban estos fondos de manera descentralizada y que habían generado un ida y vuelta con las empresas privadas más importantes de la Argentina. Básicamente se dedicaban los fondos de pensión a comprarle acciones, estos pequeños fondos de pensión, a comprarle acciones a algunas empresas líderes argentinas para conseguir fondeo cuando el fondeo bancario era de difícil acceso. O sea que había ahí un negocio entre las empresas argentinas y los fondos privados de jubilación de compra y venta de acciones. Muchas empresas argentinas le vendieron entonces acciones a los fondos de pensión privados, un puchito por acá, un poco por acá, un poco por allá, otro poco por allá, y la verdad es que sin hacer una evaluación sobre la intencionalidad ni echarle directamente la culpa a nadie, porque sabemos que esto forma parte del proceso neoliberal que afectó tan fuertemente a nuestros países durante 30 años, pero en especial en la década de los 90, lo cierto es que fue un negocio para las empresas, fue un negocio para las compañías de pensión, pero fue un negocio pésimo para los jubilados argentinos, que compraron acciones a precio muy caro y después se encontraron con que sus fondos caían porque el rendimiento era muy bajo. En Argentina esto como sistema se movió rápidamente a la bancarrota. Después de la crisis de 2001 quedó claro que el sistema de jubilaciones y pensiones privados, si algo no iba a poder hacer, era darle jubilaciones dignas a los trabajadores. Entonces una de las más valientes decisiones entre las tantas que tomó el gobierno actual, ¿no? Tomando la administración de estos últimos 10 años, fue reestatizar el sistema de jubilaciones
y pensiones, que volvió a ser un sistema, como lo fue históricamente, un sistema solidario, donde los obreros en activo aportan para los pasivos y entonces la ecuación da para generar un nivel de vida de los jubilados que está en línea con la situación general del país. Yo recuerdo también mi experiencia personal. Yo aportaba a una administradora de fondo de pensión y si uno sumaba esta recibía mi aporte, lo guardaban y lo ponían a trabajar en la especulación financiera para que después cuando me jubilara pudiera tener un ingreso durante todos los años de jubilación. Yo me acuerdo que hice la cuenta poco antes de la reestatización y la sumatoria de mis aportes era menor de lo que estaba depositado en el fondo, después de haberlo hecho trabajar como 15 años. Así que de ninguna manera iba a alcanzar para que yo pudiera personalmente tener una jubilación. Esto le pasaba a todos los argentinos. Como subproducto de esto, cuando el Estado estatiza las administradoras de fondo de gestión, se queda con todas las acciones, estatiza también las carteras de activos. Y entre eso estaban las acciones de Siderar, 26% de acciones de Siderar, que estaban distribuidas entre muchas administradoras, pero que todas juntas representaban nada menos que el 26% de una de las empresas más grandes del país, el capital total de una de las empresas más grandes del país. Y entonces nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, hizo lo lógico, ¿no? Como indicó a quienes tenían la posesión de las acciones que además de ejercer los derechos económicos, ejerciera los derechos políticos. Básicamente, que con ese 26% de participación del Estado, y esto les pido que lo charlen, pero creo que no debe repetirse en ningún país del mundo, que un 26% de las acciones de una de las compañías más importantes del grupo esté en manos del Estado. Pero por eso digo que fue un proceso inesperado, porque había sido una relación entre el sistema financiero local y el grupo, que después, por esta circunstancia histórica y esta decisión heroica de estatizar el sistema de jubilaciones, que se hizo además defensivamente, como este gobierno hace todo lo que hace, que es pensando antes que nada en los trabajadores argentinos. Cuando se hizo esto, el 26% del capital accionario quedó en manos del Estado. Y ahí se estableció un conflicto, porque los dividendos que pagaba el grupo, el 26% que pagaba la empresa, iban a parar al Estado. Pero se armó una discusión que afortunadamente se saldó de manera pacífica, digo, porque ni fuimos a los tribunales, ni ocurrió nada extraordinario. Hubo, por llamarlo así, siguiendo la línea de Naldo, algunos tiroteos en los medios y algunas discusiones, pero que afortunadamente se saldaban. Pero esto fue porque la empresa inicialmente, después cambió la actitud, y esto me parece que es una enseñanza, porque después cambió la actitud, pero originalmente no quería reconocerle al Estado los derechos políticos del 26% de las acciones. Dicho de otra manera, no quería permitir, o se resistía, tenía algunos elementos jurídicos, pero no había forma de permitir que el Estado nombrara con ese 26% de participación a un director, en realidad a 3 directores en representación de ese 26% de las acciones que están en tenencia del Estado Nacional. Para sintetizar, el Estado hoy es dueño del 26% de la empresa Siderar y ha nombrado en la asamblea de accionistas, y lo ha vuelto a hacer, 3 representantes por ese 26% en el directorio de la compañía. A partir de ese momento, Siderar, un director de 12, ¿no? No, pero creo que son 17 directores. Si no me equivoco, son 17 directores. Lo que pasa es que se consiguió por el método acumulativo. Entonces es una especie de sistema DOM, no es estrictamente proporcional. 17 directores, 3 de los cuales son del Estado Nacional. O sea, tenemos una minoría en ese directorio.
Y lo quiero decir para ser sincero, si bien hubo un conflicto al principio por el nombramiento de los directores y todo recayó principalmente sobre mi persona, porque en aquel momento no era viceministro de Economía, ya trabajaba en alguna de las empresas del Estado Nacional, pero en Aerolíneas Argentinas, pero no era viceministro de Economía, y hubo una resistencia importante de la empresa conceptualmente a que se pudiera nombrar un director en representación del Estado Nacional. Y para ser justos, ese conflicto en el que los compañeros de la UOM acompañaron también la posición del Estado Nacional, porque era estrictamente justo que teniendo el 26% era un hecho discriminatorio, que teniendo el 26% de las acciones no pudiera nombrar los directores que el Estado considerara que podían cumplir de mejor manera esa labor. Pero una vez superado el conflicto, hemos trabajado con la empresa muy bien y hemos disipado un fantasma. En aquel momento, y no quiero reabrir ese expediente, porque fue bastante penoso para todos dar una discusión que estaba basada en trascendidos, en prejuicios. En aquel momento se decía que el Estado quería estatizar la compañía, que quería hacer tal cosa, tal otra, se atacó a mi persona, otro compañero. No tiene sentido hablar mucho del conflicto porque el conflicto está solucionado, como estará con el tiempo solucionado el hecho de que el grupo Techin reconozca al Comité de Trabajadores Mundial, como estará hablado en algún momento. Yo la verdad es que recién ahora me empiezo a enterar porque ya trabajar como director en una de las empresas del grupo es complejo. Imagínense comprender toda la complejidad del grupo y los movimientos que hace, pero recién ahora me informo, hace algún tiempo lo hemos hablado, pero recién ahora me empecé a informar. ¿Pero por qué? Déjenme pasar al segundo punto. Mi mensaje sobre la primera cuestión es que hubo una resistencia de que el Estado Nacional tuviera representantes adentro del directorio, directores de la compañía, una resistencia que duró poco y que digo, hoy no tiene ningún asidero ni vale la pena reabrir ese expediente, porque la verdad es que el Estado Nacional ha podido trabajar bien con la compañía y se ha puesto como meta desde ya no hacer ninguna cuestión extraña. El principal objetivo del Estado Nacional es sostener la actividad, sostener los puestos de trabajo, sostener las inversiones y potenciar las inversiones del grupo dentro del país, y desde ya que no tiene ninguna cuestión particular con que esa actividad sea rentable, todo lo contrario. Mientras mantengan los puestos de trabajo, mantengan el nivel de actividad de la producción, y mientras el grupo mantenga también un programa de inversiones, es el objetivo del Estado Nacional como accionista, que tenga un buen nivel de rentabilidad, que es lo que le va a permitir continuar con su programa de expansión, redoblar las inversiones, contratar más trabajadores y producir más en cada uno de los países. En particular puedo hablar de la Argentina. Con lo cual, tal como planteábamos al principio, no están tan distanciados los objetivos del Estado Nacional, y hablo ahora como Estado Nacional, de los objetivos del propio grupo, ¿no? Así que no hemos tenido absolutamente ningún conflicto fuera de las discusiones y de las atribuciones, y por supuesto que estoy hablando en el marco de la confidencialidad que tiene el hecho de ser director de la compañía, ¿no? Y hemos respetado todas las reglas del juego y se puede trabajar bien, y nosotros creemos en un modelo de capitalismo donde los capitales privados interactúen, se potencien con los estados nacionales y con los trabajadores. Entendemos más aún que ese es el único modelo triunfante y exitoso para el capitalismo actual. Ahora bien, déjenme pasar a la segunda cuestión. Por eso, cerrando el tema, estamos trabajando muy bien, y creo que los compañeros que también tienen directores en la compañía saben que estamos trabajando muy bien en confluencia, en coordinación entre el Estado y la empresa, en la medida en que estos objetivos se cumplen, que son los objetivos que tiene el Estado también como accionista.
En segundo lugar, y último comentario de nota al pie. Esto no quiere decir que como accionista minoritario el Estado no tenga, muchas veces con el accionista mayoritario, discusiones, diferencias. Todo esto existe, como existe en cualquier sociedad donde hay un grupo controlante y accionista minoritario. Pero todo esto se salta según los mecanismos que establece la ley y según los mecanismos que establecen los directores de la compañía. Ahora, déjenme hacer un comentario acerca de la cuestión de los desafíos y los problemas que impone a los estados y a los trabajadores esta cuestión genéricamente denominada globalización. Sabemos nosotros, y hablando en esta reunión, sé que sabemos todos lo que estoy diciendo, sabemos nosotros que el hecho de que una empresa opere exclusivamente en un país es una circunstancia para una empresa, distinta de una empresa que opera en el país pero es exportadora, distinta de una empresa que opera en el país pero forma parte vamos a recibir con un aplauso al compañero Piro. Entonces, sabemos que es muy distinto el modo en el que opera una empresa y las problemáticas que tiene una empresa cuando opera exclusivamente en un país y apuntada a su mercado interno, y cuando opera en un país y apuntada exclusivamente o parcialmente, siquiera, pero con mucho peso, al mercado externo, o sea que es una exportadora con base en un país, y sabemos en términos cualitativos la diferencia que hay cuando una empresa forma parte de un grupo con presencia en múltiples países, o como es el caso de este grupo, que es un grupo transnacional, que es un grupo internacionalizado, cuyas decisiones se dejan de tomar, a diferencia de la empresa clásica de los momentos originales del capitalismo en sus orígenes, que tomaba las decisiones pensando exclusivamente en unas circunstancias nacionales, que cuando piensa en esas circunstancias nacionales, pero para colocar su producción a nivel global, que cuando piensa a escala global, para colocar su producción a nivel global y para tomar sus decisiones de localización, de inversiones, de mix de producto a escala global. Esto no es de ninguna manera raro en este momento, ni es menos todavía malo. Lo que sí sabemos es que los estados nacionales no pueden tratar a estas empresas como si fueran empresas de tipo 1, o sea que son empresas exclusivamente que operan en el país pensando en el mercado nacional, porque entonces sus circunstancias son muy parecidas en términos por lo menos directos a las preocupaciones que tiene el gobierno de ese país, porque las peripecias de esa economía nacional van a afectar de manera inmediata, directa y prácticamente proporcional al funcionamiento de esa empresa, pasando por alto la pertenencia a diferentes ramas productivas o de servicios o financieras que son prioridades distintas. Pero básicamente lo que mira la empresa como unidad de negocios es similar a la problemática nacional. Ahora, cuando la empresa produce en un país pero tiene como mercado para la colocación de su producto el mercado mundial, la situación es distinta. Es distinta porque ciertas variables de la economía nacional la afectan de una manera y otras variables de la economía internacional la afectan de otra, con lo cual la problemática de la empresa no es, por decirlo así, un correlato de la problemática del gobierno del país. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que puede ser que al país, y lo voy a decir muy genéricamente, no le vaya bien en términos económicos, mientras a una empresa que produce para el mercado mundial sí le va bien. O sea que al país le vaya mal, mientras a la empresa le va bien. Y voy a dar ejemplos concretos que no hablan del grupo Techint,
pero sí de otras realidades. Empresas que trabajan como una empresa de enclave para producir como una plataforma en un país, desde ese país para el mundo, y que entonces uno de los intereses fundamentales de esa empresa, no estoy hablando de esta, es que la mano de obra sea barata y las condiciones de vida de los trabajadores de ese país son una variable que poco le interesa, más allá de la cuestión de la conflictividad sindical, porque el salario se convierte exclusivamente en un costo. En un costo que tiene que comparar con precios mundiales que no se fijan en esa circunstancia nacional. Entonces tenemos la paradójica circunstancia de que una empresa que opera en un país no tiene atada su suerte a la suerte de esa sociedad y de la economía de ese país, sino que muchas veces uno podría pensar en una situación extrema donde al país le vaya mal y a la empresa le vaya bien. Por ejemplo, donde haya fuertes caídas de los salarios en dólares al interior del país, que representa un costo en dólares más bajo para la compañía, mientras su precio se fija en otro lado. Muy distinto es esto de la empresa de tipo 1, que produce en el país para el mercado nacional, donde empieza a sentir que el salario para esa empresa, por un lado es un costo, pero también es una fuente de demanda. Y déjenme explicarlo sencillamente, y voy a tomar a otra empresa que muy claramente lo planteaba. Esto lo planteaba Henry Ford en los orígenes del llamado Fordismo, donde él decía: yo pago salarios altos porque yo le estoy pagando los salarios a aquel que va a comprar mi producto. Yo quiero que los trabajadores de Ford se puedan comprar un automóvil que yo produzco. Entonces fíjense este doble papel del salario. Por un lado es un costo para el empresario, pero entonces quiere que sea lo más bajo posible, pero por otro lado es también una fuente de demanda, porque si los obreros de la Ford ganan poco, los obreros de la industria ganan poco, ¿quién va a comprar los automóviles que produce esa empresa? Y con este razonamiento Henry Ford explicaba por qué estaba en una política de crecimiento salarial para sus trabajadores, porque decía: yo necesito que el salario sea costo, pero también fuente de demanda. Lo que sale por un lado, vuelve por el otro. ¿Qué decir de una empresa más compleja que opera como una transnacional? Donde por un lado le interesa, y sintetizándolo, los costos salariales, pero por otro lado le interesan los mercados internos, porque es ahí donde tiene que colocar el producto. El mejor de los mundos parecería ser producir donde los salarios son bajos y tener como mercado aquellos lugares donde los salarios son altos. Todo medido en la misma unidad de medida que moneda mundial, el dólar. Pero una empresa que piensa a escala internacional y que es un grupo a escala internacional y que trabaja para el mercado interno y está localizado y produce para los lugares donde está localizado, pero también es plataforma de exportación para otros países, tiene un tablero de comando muchísimo más complicado. Entonces fíjense que desde el punto de vista de los estados nacionales, desde el punto de vista de los directores de esas empresas, pero principalmente desde el punto de vista de los trabajadores, estar negociando, estar coordinando, estar trabajando con una empresa que piensa como la empresa de tipo 1 es distinto, porque la lógica es distinta que una empresa de tipo 2, que una empresa, y muy distinto, a una empresa de tipo 3, donde también está implicada con los sectores financieros, con los paraísos fiscales, con los movimientos accionarios, con los movimientos de los costos de la energía, con los movimientos de las commodities. Toda esa complejidad no se puede abordar si no es de una manera integral. Así que entiendo yo, y por eso celebro este encuentro, celebro esta organización y agradezco la invitación a la que vengo en calidad de funcionario del gobierno. Y la celebro porque la verdad es de vital importancia para los trabajadores de cada uno de los países no
no está relacionándose con la compañía como se relaciona un ciego con un vidente. Alguien que ve todo el tablero con alguien que no lo ve. Alguien que toma las decisiones pensando en un conjunto de situaciones que es diverso, complejo, con alguien que ve simplemente una porción de esa problemática. Es muchísima desventaja, es demasiada desventaja. Y la respuesta, y eso es lo que celebra, a la transnacionalización necesaria, inevitable, en la etapa actual del capitalismo en la compañía, la respuesta es darnos organizaciones, tanto entre los países como entre los trabajadores, que aborde la problemática completa. Es decir, que aborde una problemática internacional desde una perspectiva internacional, una problemática mundial desde una perspectiva mundial. Si no, los trabajadores de cada país y los estados de cada país están en una desventaja insalvable a la hora de relacionarse con sus propios compañeros.